Hola, buen día a todos. Voy a comenzar la explicación del tema de ANOVA de un factor que ya discutimos un poco la clase pasada. Y de hecho ya hicieron un quiz de este tema en la sesión anterior. Para recordar, el One Way ANOVA o ANOVA de un factor se refiere a un experimento en el que estamos comparando medias. Recuerden, es una prueba de medias, pero la característica, a diferencia del del two sample t-test, es que ahora tenemos sí un factor, es decir, una sola variable independiente, pero tiene más de dos niveles, de tal manera que necesitamos un nuevo procedimiento. ANOVA, como ya platicamos y seguramente leyeron, se refiere a Analysis of Variance y lo que hace es precisamente comparar la varianza entre los grupos para determinar si se puede concluir que son estadísticamente iguales en su media o no. Antes de explicarles cómo van a resolver su práctica de hoy o el ejercicio de hoy, voy a revisar brevemente los resultados del quiz de la clase pasada. Hay algunas preguntas en donde todos la tuvieron bien. ANOVA, y lo acabo de decir, es Analysis of Variance. En esta les explico. Consideren, el procedimiento de ANOVA se utiliza cuando tenemos una variable cuantitativa como respuesta y esto de hecho aplica en cualquier experimento. La variable respuesta, recuerden que es la que ustedes están midiendo, la que cuantifican. Es un número, siempre la variable respuesta o dependiente o la y. De tal manera que es una quantitative variable, siempre la response variable. Y tenemos una variable independiente, ¿de qué tipo? Cualitativa. ¿Y por qué cualitativa? Recuerden, por ejemplo, el experimento incluso del tema anterior, del tipo de boiler. Teníamos tipo 1 y tipo 2 o A y B. Eso es una variable cualitativa. O, por ejemplo, en el de la medicina, el factor es tipo de medicina o tipo de analgésico, con niveles Advil, aspirina, etcétera. Eso es una variable cualitativa, es decir, que representan atributos o características sus diferentes niveles. Y ya lo dije hace un momento, estos experimentos de ANOVA, One Way ANOVA, se requieren cuando tenemos más de dos grupos. Espero haya quedado clara la explicación. Bueno, the one way ANOVA as the two sample t-test is a procedure to compare means. Recuerden que esta comparación de varianzas es un paso previo en la two sample t-test porque requerimos saber si ocupo la versión del two sample t-test para varianzas iguales o diferentes, pero en realidad el objetivo principal es comparar medias. Muy bien. The one way ANOVA could be used to all but the following. ¿Ok? Aquí la mayoría la tuvieron bien. Recuerden que ya no estamos hablando para nada de linear relationship, eso es regresión lineal, ya sea simple o múltiple, temas del parcial anterior, parciales anteriores, pero nada que ver con el One Way ANOVA, es para comparar medias. Por ahí alguien me puso compare the performance of more than two machines. Si quisiéramos comparar, por ejemplo, la calidad o la capacidad o qué tanto se parecen las medias de un barrenado en dos equipos, sería una prueba de un One Way ANOVA o un Two Sample Test si fueran solo dos de ellas. De tal manera que sirve para todo excepto determinar relación lineal, porque eso es a través del análisis de regresión. De acuerdo. Esta todo el mundo la tuvo bien. El experimento de que se mide la contaminación en el aire en función de la zona en donde viven las personas. Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente? Y les vuelvo a decir, es aquella que ustedes miden, aquella que ustedes cuantifican, pues evidentemente es la cantidad de partículas que hay en el aire o contaminación, medida como ahí lo dice en miligramos por metro cúbico. Entonces todo el mundo la tuvo bien. Esta igual todos la tuvieron bien, la independent variable era la region of the country, que como pueden darse cuenta es una variable cualitativa, porque sus niveles son norte, centro y sur. Perfecto. Siguiente pregunta. Es un experimento, el mismo. Selecciona la respuesta incorrecta. Incorrecta. Esto es cierto. Perdón, vamos a ver. The experiment has three variables. Esto es correcto porque es falso, ¿no? Recuerden que estamos buscándolo incorrecto. There are three levels for the factor. Eso es verdad. Veo norte, central y sur.
N para norte es de 10, eso es cierto, el tamaño de muestra para el grupo norte es de 10 observaciones, y N mayúscula o la población o la cantidad total de datos es 30, 10 por 3 grupos. El experimento tiene 3 variables, eso es falso. Tiene dos en realidad, una variable respuesta o dependiente que es la contaminación en el aire y una variable independiente que es la región en donde vive o el tipo de región o el lugar del país en donde vive, dividido en tres niveles. Es decir, no son tres variables, son dos y una de ellas tiene tres niveles, que es distinto. Perfecto, experimento de el analgésico que se toman para evaluar si afecta o no el tiempo en el que se quita el dolor específico. Selecciona la opción correcta, todo el mundo la tuvo bien. Tiene tres tratamientos. Es una variable independiente, tipo de analgésico, con tres tratamientos o niveles. Recuerden que tratamiento y nivel es lo mismo. Siguiente, mismo experimento, selecciona la respuesta correcta. ¿Cuál es la variable respuesta? El tiempo, lo que están midiendo. El tiempo que se tarda en quitar el dolor. Eso es lo que mido, es la variable respuesta. Response variable dice level of pain of the person. En ningún momento se habla de nivel de dolor. Se habla que se está midiendo el tiempo en el que se le quita el dolor, no cuánto dolor siente. La independent variable has four treatments. Falso, son tres, aquí los vemos. Response variable type of pain relief medicine. De hecho, esta es la independent variable, que es la respuesta que está aquí abajo. De acuerdo. Siguiente pregunta. Todo el mundo lo tuvo, perdón, casi todo el mundo lo tuvo bien. Dice que selecciona la respuesta correcta. La two-sample t-test could be used but would require three tests. Es cierto, hay tres pares, tres parejas, Advil aspirin, Advil tempra, aspirin tempra. El objetivo del experimento es determinar si el tiempo que toma remover el dolor tiene efecto en el tipo de analgésico o pain relief. Falso, de hecho está al revés. Recuerden que estamos indagando si la X afecta a la Y o la variable independiente tiene un efecto sobre la variable respuesta. En otras palabras, es esto, determinar si el tipo de dolor, que es la variable, perdón, de analgésico, tiene un efecto o no, porque puede ser una conclusión, en el tiempo que toma remover el dolor. Es decir, X, type of pain relief, queremos determinar si tiene un efecto sobre la respuesta, que es the time it takes to remove the pain. X sobre Y, no al revés. Two sample t-test could be used, but would require four tests. Eso es falso, tenemos solamente tres parejas. Perfecto. Una vez revisado esto, vamos a pasar al tema de hoy. Vamos a practicar hacer un One Way ANOVA y lo vamos a hacer ocupando Minitab. Vamos a volver al ejemplo de la semana anterior que ustedes también estudiaron para el quiz, en donde habla, si ustedes recuerdan, de un experimento donde queremos evaluar si el tipo de vehículo o el tamaño del vehículo, variable cualitativa porque tiene tres niveles, compacto, mediano y grande. ¿Tiene o no un efecto sobre una variable respuesta que vamos a denominar pressure applied to the driver's head? Eso es lo que estamos midiendo. ¿Cuánta presión recibe la cabeza de la persona o del dummy, del objeto de prueba en el experimento, ¿no? Entonces, vamos a probar si el tipo de coche o el tamaño de coche afecta o no en la presión que recibe la cabeza de este sujeto de prueba en una simulación de un choque. ¿De acuerdo? Perfecto. Como pueden darse cuenta, es una prueba de medias. Queremos probar si la media de presión es distinta para el compacto, para el mid-size o para el full-size. Y recuerden que vamos a partir del siguiente hecho. La hipótesis nula de nuestra prueba es la siguiente. Vean, vamos a particionar la varianza en dos fuentes, la sum of squares de los tratamientos y la sum of squares of error o del error. En otras palabras, vamos a comparar la varianza que hay entre los grupos con la varianza que hay dentro de cada uno de ellos. La hipótesis nula establece lo siguiente: μ1 igual a μ2 igual a μa, depende de cuántos niveles tengas. En este caso tenemos tres tipos de vehículo, entonces la hipótesis nula dice que todos los tres tipos de vehículos
tienen la misma media de presión que recibe la cabeza en caso de accidente. Y observen la alterna. Dice que al menos una media es diferente. Ya lo decía en la clase anterior. Si esto resultara cierto, el H1, tendríamos que hacer algún tipo de prueba individual o en pares para determinar cuáles son diferentes. Si aceptáramos la nula, o no la podemos rechazar, que es exactamente lo mismo,